Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro ciclo Conversemos Chile, un ciclo patrocinado por Libertad y Desarrollo y por el sitio político exante.cl. Tengo el gran gusto de tener un invitado muy especial hoy día que vamos a entrevistar junto con Gonzalo Cordero, de Libertad y Desarrollo, y es el ministro vocero Jaime Belolio. Muy bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación, por un gusto. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Parto yo. Parte, por favor. Supongo que hoy día es un buen día, ministro, para el gobierno por el fallo del Tribunal Constitucional ayer. ¿Qué marca esto? ¿Cómo cree usted que va a repercutir esto en la discusión legislativa en lo que queda del gobierno? Me gustó una frase que entiendo que la dijo Gastón Gómez, que este era un párele, es decir, marca un precedente muy relevante cuando estábamos en momentos en los que las reglas estaban siendo saltadas de manera permanente por el Congreso, algunos de ellos que se autodenominaban en que estábamos en un parlamentarismo de facto y otro, y esto significa, a pesar de la impopularidad que implicó el hecho de ir al Tribunal Constitucional, para nosotros era muy relevante que quedara muy en claro que la posición del gobierno no era en contra del retiro en sí, sino que en contra del mecanismo que había abierto una verdadera compuerta a más de 11 proyectos de ley que estaban buscando la misma fórmula, es decir, a través de un transitorio, modificar un aspecto permanente de la Constitución, disfrazándolo de transitorio, una verdadera trampa constitucional. Y por tanto esto, si bien nuestro sistema jurídico no se basa en torno a precedentes, esto sí marca un precedente muy relevante hacia lo político y restituye el orden natural y razonable que tiene que tener el Congreso y su relación con el mismo Ejecutivo en las facultades exclusivas tanto del Congreso como del Ejecutivo. No, sin duda fue una victoria, pero ¿no es un poco temprano para cantar una victoria tan grande? Porque el texto del fallo todavía no ha sido redactado. Eso va a ocurrir, tengo entendido, el 30 de diciembre van a dar a conocer el fallo. Y además, que no exista parlamentarismo de facto también depende de que el gobierno mantenga ordenado a su coalición, porque esos son dos factores que yo creo que van a condicionar bastante lo que ocurrió ayer, ¿o no? Tiene razón en que esto no implica que no se sigan presentando esas mociones o que eventualmente algunas de ellas avancen. Lo que sí es que deja clara que la posición del gobierno en cuanto a que, primero, el quórum de las materias tenía que ser diferente al cual fue caratulado o puesto por las ambas cámaras, digamos. Segundo, de que si quieres terminar, por ejemplo, con la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para hacer materias de seguridad social o materias que impliquen gasto, puedes hacerlo, pero tienes que ir a donde se hace y no disfrazándolo de otra cosa. Entonces, ¿esto impide que los parlamentarios presenten los proyectos? No, pero sí los deja menos viables y además a la luz de la opinión pública. Queda claro que nosotros sí teníamos un buen argumento. El segundo punto que tú tocaste es clave. Por supuesto que es relevante lo que pasa con Chile Vamos al interior del Congreso en las materias que son sensibles o que están en el filo, digamos, de lo constitucional o que ya son totalmente inconstitucionales según nuestra opinión y que ahora han quedado refrendadas según el tribunal. Pero una cosa más sobre eso. A mí me ha sorprendido un poquito la crítica de algunos parlamentarios de izquierda diciendo que en verdad no hay nada que referirse al fallo porque fue por empate con voto dirimente de la presidenta. Lo cual significa que solo ratifican que no les interesan las reglas de las instituciones actuales. Porque la regla hoy día es que son 10 miembros y si hay empate, dirime el presidente o presidenta en este caso. Y yo no escuché a ninguno de esos parlamentarios que tanto reclaman hoy día contra el Tribunal Constitucional por haber fallado de esta manera en voto dirimente, cuando ese mismo voto dirimente lo ocupó Carlos Carmona en el Tribunal Constitucional en más de 25 ocasiones. 28 para ser exacto. Pero en una palabra, ¿para usted se acabó el parlamentarismo de facto con este fallo? No, pero sí se le pone marco, se le pone borde. Y el gobierno va a, obviamente, ejercer su rol que tiene para defender la institucionalidad, para defender las reglas que hoy día tenemos. Chile tiene un proceso constituyente abierto, se va a escribir una nueva constitución, pero la base esencial de la democracia es seguir las reglas, respetar las instituciones y, por supuesto, condenar la violencia como una forma de expresión legítima, entre otras cosas. Yo sé que aquí me podría meter en más, pero esas son tres cuestiones esenciales. Y lo que hemos visto desde el Congreso es que hay quienes esas tres cosas no las respetan. Perdona que hiciste la ¿Cómo, por favor? cosa, el parlamentarismo de facto. O sea, para usted esto le pone un freno al parlamentarismo de Sí, facto, le pone un freno. pero no lo termina, digamos. No lo termina por entero, porque obviamente hay algunos que se autoatribuyen aquello y eso no, el fallo del Tribunal Constitucional no significa que ellos vayan a cambiar, digamos,
ese comportamiento. Ahora, sí me gustaría que lo cambiaran, evidentemente, así como también me gustaría que el debate al interior del Congreso fuera de mayor diálogo, fuera de mayor presentación de argumentos y no en la lógica de cancelar la diferencia o en la lógica de amedrentar al que piensa distinto. Eso nos hace mal como país y yo veo que de todas maneras el Congreso está mucho más polarizado que la sociedad. Y por lo mismo, entonces, es que el Congreso sigue una lógica repetitiva de, en vez de colaborar, es más bien de no colaborar. Y eso es malo para los chilenos en sí. Hay muchas materias que nos quedan sí o sí por delante que resolver, entre ellas la reforma a las pensiones, una reforma al sistema de salud que hace mucho rato que estamos esperando, así como también reformas en materia de seguridad. Pero cuando lo único que gana es la lógica de ver de quién puede hacerle zancadillas al otro, en este caso al gobierno o a Chile Vamos, al final son las personas comunes y corrientes las que pierden. En este proceso, primero hubo una etapa en que la mayoría de oposición, ejerciendo su rol o su posición de mayoría, empezó a atribuciones, facultades que no tiene. Pero yo creo que realmente caímos en el riesgo de este parlamentarismo de facto cuando no fue solo la oposición. ¿Cómo ve usted que el gobierno puede recuperar la relación con los parlamentarios de Chile Vamos? ¿Cómo puede lograr que los parlamentarios de Chile Vamos sientan que este también es su gobierno? Usted fue parlamentario, por lo sí, demás, yo lo fui hasta hace poco, así que fui 6 años parlamentario, 6 años y medio, de hecho. A ver, lo que une a los parlamentarios con un gobierno es un proyecto político. Es lo que los hizo salir electos. Obviamente cuando hay un candidato presidencial, el candidato presidencial hace como de paraguas frente a un programa de gobierno, frente a ciertas ideas, y una de las ventajas que tiene Chile Vamos en su origen es que no solo era un pacto electoral, sino que era un proyecto político que tenía además una declaración de principio. Es decir, hay un borde. En esto creemos. Y por supuesto, dentro de esos bordes, dentro de esa cancha, hay distintas posiciones y eso es perfectamente legítimo. Y a mí me gusta que exista diversidad en algunas materias que son parte de los encuentros y desencuentros dentro de Chile Vamos. Pero cosa distinta es que desde Chile Vamos hayan voces que digan, en el fondo este no es mi gobierno. Pueden haber diferencias particulares sobre algunas materias y vamos a seguir teniéndolas dentro del Congreso, no me cabe ninguna duda. Especialmente en algunos proyectos que pueden ser populares en el corto plazo, pero que sin duda son impopulares en el largo plazo cuando se ven los efectos de lo que ello produce. Vemos que sí hay una política que está muy empujada y coaccionada por una violencia que se ha naturalizado en las redes sociales. Y yo creo que eso también es un problema para la democracia, es un problema para la forma en la cual resolvemos legítimamente nuestras discrepancias, nuestras diferencias. Y que lo que hemos estado haciendo es trabajar con cada uno de los distintos partidos, así como también con cada uno de los parlamentarios. Estamos claros que ya no hay un orden jerárquico, así como de principio a fin, y que hablar con el presidente o presidenta de un partido significa que con hablar con todos los senadores y todos los parlamentarios. No. Eso no pasa en ninguno de los partidos de Chile Vamos, ni del otro lado tampoco, digamos. Entonces, es mucho más disperso y eso significa que uno tiene que tener una relación más permanente con cada uno de esos parlamentarios. Y ahí hay un trabajo que hace el ministro Monkever, que por ejemplo en materia de previsión o del mismo retiro hizo bien el ministro Briones, la ministra Saldívar. O sea, hay un trabajo permanente que se está haciendo en el Congreso. Las elecciones de la UDI también han ayudado a eso, a resolver este conflicto interno a través de una elección democrática, de la cual por supuesto yo me alegro, y como gobierno nos toca relacionarnos institucionalmente con la UDI, y en RN también esperamos que lleguen a ese consenso interno que permita agrupar al partido. En Evópolis eso también ya está bien arreglado, consensuado, y con el PRI también. Entonces, sí, falta todavía el llegar a un mucho mejor consenso o limar todas esas presas, por supuesto que sí. ¿Usted no le atribuye? Y solo para terminar una última cosa. Nos quedan demasiadas pegas como gobierno. Yo sé que en esta época siempre se empieza a hablar como del pato cojo y etcétera. De lo único que se habla en realidad. Claro, pero es justo porque cuando viene un año antes de las elecciones, sí, pato cojo y otro que además es una mala traducción de lame duck, que es porque el pato como que se queda atrás. Pero en este caso yo creo que probablemente es un gobierno donde eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Primero por la pandemia, porque no ha sido resuelta la misma y vamos a estar al menos hasta el segundo semestre con modo COVID. Ojalá que sea solo hasta el segundo semestre y no tengamos que extenderlo un poquito más. Entonces ahí hay una tarea que es clave para el gobierno. La segunda es la gigantesca tarea de volver a dinamizar la economía, recuperar los millones de trabajos perdidos, que significa una tarea que es sin descanso.
y también la agenda democrática o de elecciones que vienen. Entonces, nosotros hasta el último día vamos a estar completamente en ello, y como Chile Vamos, obviamente que nos importa que quien continúe sea alguien de Chile Vamos, a sabiendas de que falta todavía mucho tiempo, falta mucha agua, digamos, que cruce por debajo de los puentes. Ministro, ¿cuánto le atribuye al sistema electoral la polarización y fragmentación que hay en la política chilena? El ministro Briones la semana pasada le atribuyó bastante influencia y mucha gente le atribuye. ¿Usted también es de los que cree que el nuevo sistema electoral, más allá de que el binominal tenía que quedar para atrás, lo que ha hecho es polarizar y fragmentar la política chilena? Yo creo que hay cosas que son propias de Chile y otras que pueden ser más globales. En términos globales, creo que hay un alejamiento o el ir terminando con estas ideologías o doctrinas omnicomprensivas del bien, en donde los partidos políticos antes hiperdoctrinarios hoy día están mucho más en retirada y la política hoy día mucho más de causas. Y por tanto es como un mosaico de ideas que cada persona agrupa, y eso también se refleja en los mismos parlamentarios. Lo segundo es que el ejercicio del poder hoy día es mucho más horizontal que vertical, lo cual hace que haya una entropía en la sociedad, pero también al interior del propio Congreso, o sea, se replica ahí mismo. El poder no se ejerce solo, o la política no se ejerce solo dentro de las murallas del Congreso, sino que es sobre todo también en lo que pasa en la opinión pública. Y obviamente que todos los políticos son permeables a ello. Y lo tercero es que creo que hay una búsqueda de identidad propia de las personas, de las organizaciones, de los países, de los partidos. Entonces eso es como a nivel global. Y al nivel propiamente chileno, creo que sí el cambio de sistema electoral a este proporcional exacerbado, porque uno puede hacer un proporcional atenuado, como existe en otras partes, produjo que hayan 30 diputados que sacaron menos de un 5% de los votos. Y mientras había tiempo normal, llamémoslo así, había harto conflicto entre el propio Frente Amplio, el PC, algunos otros del PS, pero después del 18 de octubre eso se radicalizó a tal punto que aquellos que sacaron esas menores votaciones no tienen ningún interés en generar un buen acuerdo. ¿Usted está de acuerdo que no hay agua en la piscina para cambiarlo durante el próximo año, no? ¿El sistema electoral? Sí. Hubo algunas propuestas, pero se requieren amplias mayorías para hacerlo, entre otras de bajar el número de parlamentarios de 155 a 134 fue una propuesta y se rechazó. La rechazó el Frente Amplio y el PC y una parte del PS. La otra era poner un límite mínimo de exigencia de porcentaje para entrar, digamos, al Congreso. Otra era eliminar los subpactos, no quiero latear a nadie, digamos, pero eso también habría implicado que son las primeras mayorías de cada coalición las que hubiesen salido y no los, comillas, arrastrados por otras mayorías. Todas esas cosas estaban discutidas ahí, pero no hay mayoría suficiente como para poder cambiarlo, y no me cabe duda de que esto va a ser un tema a discutirse en la Convención Constitucional. Es decir, la parte orgánica misma de la Constitución, porque aquí valga una pequeña reflexión, no basta con tener una Constitución muy bien escrita o que tenga muchos derechos y que técnicamente suene bien, si es que al lado no le siguen las instituciones que permitan llevar a cabo esos mismos derechos. Y no tenemos un país que tenga los recursos para poder garantizar esos derechos sociales que se quieren hacer. Entonces, esa parte orgánica de la Constitución, que a veces pasa un poquito más desapercibida en el debate, creo que es muy relevante y hay agua en la piscina para discutirlo. Al menos fuera de cámara, fuera de micrófono, varios de los parlamentarios de los sectores más de izquierda te reconocen que es difícil poder gobernar así en adelante. O sea, un presidencialismo fuerte como tenemos nosotros, con un sistema proporcional tan extremo, genera un choque permanente. La gente que vota por un gobierno y no tiene mayoría en el Parlamento dice, pucha, no pueden llevar adelante la agenda que nos comprometieron. Los opositores dicen, no podemos llevar la agenda que nosotros queremos porque ellos tienen atribuciones exclusivas. Y los que no votan dicen, pase lo que pase, se mantiene todo igual. Entonces, eso yo creo que en adelante es algo que hay que hacer una reflexión. Yo era más bien partidario de tener un sistema uninominal de 120 distritos y lo propuse cuando era diputado, y eso es algo que obviamente va a tener que decidir después la convención. Usted decía que obviamente el gobierno quiere tener continuidad y que lo que une a la coalición con el gobierno es un proyecto político. ¿Y cuál es el proyecto de este gobierno que podría ser continuado? ¿Hay un proyecto a continuarse? Por supuesto que lo hay. Para nosotros, obviamente, la agenda cambia sin que uno lo pudiese prever. Digamos, el 18 de octubre del 2019 cambia esa agenda, pero había un proyecto de modernización del país,
de modernizar el propio Estado en los servicios que presta hacia las personas, de ofrecer una menor incertidumbre a esa inmensa mayoría de familias que están en la clase media sobre aspectos que son esenciales para su vida, como la salud, como materias de educación, como materias de pensiones y otros. Y primero vino ese estallido y luego a continuación la pandemia, que obviamente hace redirigir o reorientar los distintos esfuerzos. Pero sí creemos que hay cambios que fueron muy relevantes, algunos que hoy día mismo de hecho están en eso. O sea, el nuevo servicio de la niñez es una cuestión que es muy importante para este gobierno, fue el primer acto que hizo el presidente cuando asumió. La nueva ley de migraciones también hace un cambio muy relevante en la manera en la cual se entiende esta misma. Y nos quedan otras reformas que son relevantes. Por eso decía que no las vamos a echar al olvido, como es la reforma a pensiones y la misma reforma a salud, que es uno de los principales temas de preocupación de los chilenos. Es muy complicado para un gobierno. Está bien, a usted no le gusta la expresión pato cojo, incluso cómo se traduce. Pero la verdad es que un gobierno en un último año, con 6 elecciones, con minoría en el Congreso, con una convención constituyente, es muy poco lo que puede hacer. Y si puede hacer algo, tiene que ser algo muy acotado, 1 o 2 iniciativas. Si es el caso, ¿cuáles serían las 2 principales iniciativas? Porque ya no hay espacio para más. Antes de contestarte eso al tiro, yo creo que hay un problema que nos pasó como país y particularmente entre los centro-derecha, que es que el proceso de modernización significó, y todos nos felicitábamos y nos aplaudíamos, sobre todo internacionalmente, que literalmente millones de personas salieron de una situación de vulnerabilidad de los 90, a finales de los 80, a que tuviéramos un 7-8% de pobreza hasta el 2019. Pero eso significó también, por definición, que esas millones de personas, algunas estaban en una clase media que se fue empobreciendo, que se fue sobreendeudando y que miraba el futuro con mucha incertidumbre en estos aspectos que yo mencionaba, en materia de seguridad, de salud, de educación, de la promesa de que a través, por ejemplo, de la educación iban a sustantivamente mejorar la situación de sus propios hijos y que lo veían con que esa promesa no se estaba cumpliendo. Entonces sí se requería una serie de cambios sustantivos a el propio funcionamiento del Estado. Hay algunos que reclaman en esto que significa solo menos Estado o más Estado. No, yo creo que hoy día hay un Estado que ya tiene mucha capacidad y esa capacidad hay que hacerla de parte de las personas. Y no me refiero como la típica lógica de modernización que signifique casi como que transformarlo todo en digital. No se trata de eso. Se trata de un Estado que está al servicio de las personas siempre y por tanto que si se demora más tiempo del que se debería demorar, entonces tenemos que tomar por ok la solicitud de las personas. O sea, que se ponga desde la perspectiva de la persona y no de la perspectiva como de la burocracia del Estado. Pero dicho eso, ¿cuáles son las 2 prioridades que habría que entonces, tener? eso lo quería decir porque algunas de esas incertidumbres siguen plenamente vigentes. Había toda una red de protección social que se hizo después del 18 de octubre del 2019 en adelante, que está establecida. Y con la pandemia, por supuesto que se fortaleció y ha tenido un efecto muy significativo en que no aumente a los niveles que hemos visto en otros países de Latinoamérica la pobreza y la desigualdad. Entonces ahí hay un tema que nosotros sí vamos a tener que seguir fijándonos en adelante. Y lo segundo es pensiones y es salud. Para nosotros esas son prioridades que de todas maneras queremos poner. La de seguridad implica la reforma de Carabineros que lleva harto rato, digamos, y varias comisiones que están en acuerdo. Por supuesto, los efectos de esa reforma no son instantáneos. Sí hay otras agendas de mejores herramientas para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado, para no sé, ley de armas, de inteligencia y otros que son relevantes. Pero sin lugar a dudas nuestras prioridades tienen que ser las mismas personas que le producen esa incertidumbre y por tanto pensiones, salud y seguridad van a seguir siendo parte de esa agenda. Pero yo tengo un desacuerdo con usted, ministro, o a lo mejor al menos en la forma en que lo dijo. Yo creo que lo que hace un proyecto político no son las reformas, sino el sentido que las reformas tienen. Entonces, claro, no es que haya una reforma de pensiones, ni es que haya una reforma a la salud, sino hacia dónde tiende esa reforma. Tiende hacia fortalecer la libertad individual, a reconocer los derechos de las personas, o tiende a la colectivización de los derechos. Sí, quizás se me olvidó decirlo. Yo creo que el sentido de las reformas es que los derechos que aparecen en nuestra Constitución, para que se hagan realidad, como decía, necesitan un cambio institucional y necesitan también de legislación que permita que los incentivos estén bien puestos, que los costos estén bien puestos, que se produzca la realidad y no solamente la verbalización de la eventualidad.
de ese derecho. En salud eso es brutal, y lo es porque en FONASA, cuando las personas llegan a los hospitales para tener su cirugía, funciona bien. Si nuestros médicos están capacitados para hacerlo y tenemos en esos buenos hospitales con mejor infraestructura, se ha invertido como política de gobierno en esa materia bien. Los consultorios también funcionan relativamente bien. El problema es cuando alguien que está en el consultorio necesita la, comillas, interconsulta o necesita que sea operado una cirugía de algo que no está en el auge, en el GES, y significan años de espera. O significa tener que hacer bingos, o significa tener que endeudarse para no tener que esperar esos 3-4 años de la operación de la cadera y pagar los 5 o 6 millones de pesos, que significa para la clase media sobre todo. Y para ellos entonces eran transformaciones que, si bien son reformas, y yo me fui por la vía, si quiere, más legislativa, dado mi pasado, sí implica incorporar a esas millones de personas de la clase media a la modernización del país en el nivel que eso requería, y no en un nivel que ya no se aguanta ni para las personas más vulnerables, ni tampoco para las personas de clase media. Eso es. Entonces era subir ese segundo piso que decía el presidente Piñera en los distintos programas y proyectos sociales y prestaciones sociales para reducir esa incertidumbre para esas familias de clase media, al mismo tiempo que elevarla en un estándar de calidad que tenía que ser mucho más alto que el que tenemos hoy día. Hay algunas reformas que nos toca implementar, que no fueron las que nosotros hicimos, o que nos habría gustado hacer, particularmente en el ámbito de educación. Pero en esa implementación queríamos hacerlo de la mejor forma posible para que, por ejemplo, la educación pública, entendida esta no solo como la que directamente presta el Estado, sino que público entendido como también aquello que pueden prestar los privados, si fuera de una muy alta calidad. Y en esa la política de los liceos bicentenarios creo que es extraordinariamente buena, y vamos a seguir empujándola en ese sentido. Perdón, pero cuando yo lo escucho a usted hablar de mejorar la salud, la previsión social, seguridad, todo eso, da la impresión que estoy escuchando un programa de gobierno para 4 años. Yo le insisto, o sea, el espacio político que hay el próximo año, un espacio político para 1, 2 o 3 medidas, no más que eso. Y al final, si quieren abarcar todo, vamos a terminar sin ningún tipo de medida. ¿Por qué van a sacar ahora la reforma a las pensiones si no la han podido sacar durante un año? El tema de la salud implica muchas medidas, muchos proyectos que no hay espacio político. Entonces, ¿cuál es la prioridad número 1 y cuál es la prioridad número 2? Pero con iniciativas concretas, digamos. En lo concreto, si tú me dices, primero hay algunas que no requieren pasar por el Congreso, porque aquí no estamos yendo como aquellas materias que necesariamente tienen que pasar por el Congreso. Y hay algunas que son las más... Claro, pero más estructurales. Pero hay otras que implican la labor del Ejecutivo como tal, es decir, de ejecución de ciertas materias. Una de ellas tiene que ver con la pandemia. Entonces, en eso sí es prioridad número 1, porque la única manera de recuperar la economía y los trabajos es si salimos bien de la pandemia. Lo segundo tiene que ver con estas medidas económicas que ya están tomadas para recuperar la economía, como el subsidio del empleo y otros que se hicieron para ello. Entonces, esas son cosas que ya no necesitan pasar por el Congreso y sí son prioridades importantes y hay espacio para eso durante el próximo año. Y la otra es la reforma de las pensiones, que yo espero que podamos llegar a un acuerdo durante enero, y de lo contrario, que se ponga en votación. Es decir, ya llegamos al momento en el cual es necesario que las personas sepan exactamente quiénes quieren que ese proyecto le mejore la pensión a 800.000 familias y personas de clase media, especialmente mujeres, y quienes no quieren hacer aquello. ¿Cuáles serían las bases de un acuerdo en pensiones? Bueno, ahí hay ciertos detalles que obviamente no puedo revelar, pero nosotros sí creemos que tiene que haber un aumento de 6 puntos de la cotización, eso, todo el mundo. Que esos 6 puntos de cotización tienen que dividirse en una parte en la cotización individual y otro en una... 3 y 3. Esa fue la propuesta que hizo el gobierno en la Cámara de Diputados, que se aprobó, de la cual yo también me tocó ser parte y aprobarla. Cuando llegó al Senado, lamentablemente algunos dijeron que no había ese acuerdo y por tanto ahí se entrampó parte de ese debate. Pero hoy día yo sí veo tanto al senador Letelier como a la senadora Goich en el ánimo de poder llegar a un acuerdo en materia de pensiones, que no significa el que los 6 puntos de cotización vayan a un sistema de reparto solidario. Una fórmula muy enredada que es 2, 2 y 2, pero al final es una forma de disfrazar el 3 y 3. Pero es que para nosotros es importante poder mejorar las pensiones ahora, así como también fortalecer la capitalización individual.
más allá del fortalecimiento que hizo la propia izquierda con la propuesta de retiro de fondos de la AFP, que lo que han hecho, y lo muestran todas las encuestas, es fortalecer la idea de que las personas quieren que esos fondos estén en su cuenta. Ahora, también te dicen después que no quieren que estén en la AFP, entonces como que la quisieran en la cuenta corriente. Pero sí fortalecieron la idea de ese pilar individual, digamos, ese pilar de ahorro individual. Pero hay una necesidad urgente de mejorar nuestras pensiones para nuestros adultos mayores que hoy día están pensionados y quienes están por pensionar, particularmente mujeres. Entonces, por eso esta reforma es necesaria y nosotros la vamos a poner en votación. Queremos llegar a un acuerdo, pero la vamos a poner en votación. ¿Tiene confianza que van a sacar un acuerdo en enero? Espero que sí. En eso estamos. Ministro, lo llevo un poquito a la oposición. ¿Qué significa cree usted que significa para el país que los dos liderazgos más fuertes de la oposición y mejor posicionados, mejor colocados presidencialmente sean Pamela Giles y Daniel Jadwe? Yo creo primero que parte del triste legado de la oposición fragmentada van a ser el uso y abuso de las acusaciones constitucionales y de medidas que más bien eran para alimentar la galería de las redes sociales más que de su proyecto político como tal. Y así como es difícil definir el proyecto político de la centro-derecha, es todavía más difícil definir cuál es el proyecto político de la ex nueva mayoría. Y creo que una de las razones por las cuales uno puede explicar que sea un alcalde del PC, así como también una persona del Partido Humanista, las dos figuras que hoy día emergen, es porque muchos de la ex Concertación y ex nueva mayoría se arrepintieron de lo que juntos hicimos, y digo hicimos, en los últimos 30 años para el país. Cuando yo lo tiraba como talla, digamos, siempre en el Congreso, que cuando yo citaba y defendía la obra de Ricardo Lagos era el único. O sea, se defendía desde la centro derecha y no desde la centro izquierda, ni menos, por supuesto, desde la izquierda, en donde se lo consideraba que era el adversario. Entonces, cuando ellos mismos se desfondaron ideológicamente, ¿qué es lo que quedó? Quedó un sector más bien radicalizado que prometió que iba a hacer una nueva política, y esa nueva política al final ha caído en las mismas viejas trampas de la antigua política. Y lamentablemente veo que la exacerbación del conflicto a algunos les ha servido en las redes sociales y también a veces en la misma opinión pública, y hoy día emergen como figuras que tienen un potencial, digamos, presidencial. Y por supuesto que me gustaría ver a la socialdemocracia, a esa izquierda democrática completa. ¿Y ve algún liderazgo en la socialdemocracia? O sea, hay buenos liderazgos, lo que pasa es que me encantaría también que ellos asumieran esa responsabilidad de empujarla. Un liderazgo que pueda convertirse en una carta presidencial. Lo que pasa es que si yo fuera diputado te diría varios, pero ahora que soy vocero de gobierno es distinto. Entonces, pero veo varias figuras dentro de la centroizquierda que sí son conscientes de esto mismo, que saben que se necesita un centro político, que se necesita hacer medidas que no solamente suenan bien, sino que al mismo tiempo hacen bien. Y esas medidas requieren de acuerdos y consenso, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Así que me encantaría ver otras cartas que no sean aquellos que tienen doble estándar en materia de derechos humanos, que no se atreven a denunciar la violencia, o que más bien se quedan callados cuando se dice que se quiere rodear algo como una forma de coacción frente a las posiciones diversas. Obviamente yo esperaría que hubiese una izquierda democrática que presentara un proyecto al país, pero eso le corresponde a ellos. Nosotros como gobierno, obviamente, en eso, la pega que nos queda es que todas las elecciones de aquí en adelante y también el funcionamiento de la convención sea conforme a las reglas. Y aquí, perdóname, pero nosotros queremos, y particularmente a mí me interesa mucho, defender el proceso constituyente. Defender lo que pasa en esa convención. Vemos que hay voces radicales de ambos lados, pero sobre todo de uno, que lo que quiere es boicotear ese proceso. Cambiar las reglas de lo que las personas, el soberano, votaron en el plebiscito del 25 de octubre, que están diciendo ya... ¿Qué partido No, quiere boicotear el PC lo ha dicho claramente. O sea, dijo que quería cambiar las reglas que el pueblo soberano votó en un plebiscito. Luego dice que quiere rodear para que, en el fondo, para meter una presión violenta. Ese tipo de cuestiones son completamente antidemocráticas. Y yo creo que Chile, al decidir en el plebiscito que la vía institucional para resolver los problemas políticos, sociales y económicos era esa convención constitucional, lo que nos corresponde como gobierno es, por supuesto, cumplir al pie de la letra lo que dice la Constitución, que es el financiamiento, que es la ayuda técnica, pero también creo que tenemos que ir más allá. Y ese más allá es custodiar que ese proceso realmente signifique un diálogo, signifique una deliberación que permita tener una Constitución para todos y no solo para algunos. ¿Y usted cree que lo va a poder lograr? ¿Usted cree que la convención va a ser una convención exenta de presiones más allá de lo razonable? El gobierno, me refiero, no a usted personalmente. Que esté exenta de presiones más allá de lo razonable,
que va a haber un centro, una centroizquierda dispuesta a llegar a acuerdos, aunque la extrema izquierda se quede afuera de esos acuerdos? Yo tengo confianza en que sí. Por supuesto que van a haber presiones. Por supuesto que es probable que se repitan las mismas cosas que vemos hoy día, en donde de nuevo se ha normalizado esta lógica que a través de las redes alguien puede amenazar de muerte o puede hacer una serie de cuestiones que quizás no harían personas. Y aquí también algo para lo que nos pasa como a los más adultos, que nosotros tendemos a decir que el mundo de las redes sociales o el mundo online es completamente distinto al mundo offline. Y para los que son más jóvenes no es así, es como un continuo. Forjan también parte de su personalidad en la misma. De ahí que a mí me interesa mucho el que saquemos una buena legislación en tema de ciberacoso, que tiene una fórmula, digamos, llamémoslo así, para los colegios, para las personas más jóvenes, pero también el no normalizar la violencia digital, que es usada por estos grupos radicales para intimidar, para que las personas no puedan deliberar, y particularmente en las autoridades eso es muy importante. Entonces sí queremos custodiar eso para ese mismo proceso constituyente. ¿Cómo se custodia eso? Porque en ninguna parte del mundo han llegado a alguna fórmula para darle algún tipo de control a las redes o contrarrestar esa influencia de las redes. Sí, obviamente hay una tensión súper grande sobre la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene límite en la dignidad de un tercero. Entonces, no es que uno haga una censura ex ante, sino que el punto es también la consecuencia ex post. No por eso, pero ¿cómo se hace? Porque la verdad es que en ninguna parte del mundo... Hay una fórmula que puede ser legal, que es como volver a definir ciertos tipos penales que puedan actualizarse dados los medios de hoy día. O sea, igual hoy día hay jueces que lo hacen, digamos, pero se requiere una institucionalidad quizá un poquito más completa. En donde la amenaza, la funa y otra sean considerados también de la misma forma que hoy día lo estipula el Código Penal. Entonces ahí estamos haciendo una revisión en materia legal para presentarla en el mismo Congreso, pero también hay una cuestión cultural en eso, y es que no podemos normalizar ni seguir validando formas que son absolutamente violentas y contrarias a lo que estábamos mencionando acá, a la diferencia legítima dentro de la convención que las van a ver, a las presiones legítimas de las comunidades y de los chilenos sobre que haya una u otra alternativa. Pero la clave de los 2/3 no es solamente que hayamos acordado eso esa noche o esa madrugada del 15 de noviembre, sino que implica que tiene que haber una gran mayoría que se ponga de acuerdo en las reglas para los próximos 20 o 30 años. Y yo sí veo que hay una centroizquierda que ha estado silente, que al menos declara hoy día que está en la lógica de poder llegar a esos acuerdos. Y espero que se concretice en esa misma convención. Sí, ojalá eso se logre. Y el Congreso, porque aquí hemos hablado respecto al tema del pato cojo, ¿no? Que siempre se aplique esa presión al gobierno. Yo entiendo su posición, pero creo que en este caso va contra la naturaleza humana. Lo que sí creo es que la diferencia es que esta vez van a haber 2 patos cojos, que va a ser uno el gobierno y el otro el Congreso, porque el Congreso va a tener un Congreso VIP al lado, haciendo la Constitución. Entonces, ¿cómo se va a dar la relación entre estos 2 patos cojos? ¿Cómo llevo adelante yo una agenda legislativa cuando en paralelo me están haciendo la suprarregla? ¿Cómo ve usted eso? A ver, uno, después del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, uno podría haber pensado que eso iba a descomprimir y que iba a poder ayudar a generar mejores acuerdos. Sin embargo, lo que ocurrió en una izquierda más radical es que se sintieron culpables, porque le dijeron, ustedes salvaron al gobierno y por tanto empezaron a hacer este abuso de acusaciones constitucionales, ni siquiera interpelaciones, porque las habían hecho todas antes, digamos, sino que acusaciones constitucionales. Supuestamente para congraciarse con aquellos que los criticaban a través de las redes. Y esa lógica, lamentablemente, ha permanecido hasta el día de hoy. Y yo creo que es una lógica completamente equivocada, porque deja fuera a esa centroizquierda de que se pueda hacer cargo de los mismos éxitos que tuvo su política, que tuvo su acuerdo, que tuvo su diseño de país en los últimos 20 años. Y entonces al Congreso, de nuevo, uno podría esperar que si empieza la convención, siendo súper optimista, podría significar que baje la presión al interior del Congreso y que podamos llegar a acuerdo en algunas materias. Materias que son de ley, que no pueden esperar a que el proceso constituyente termine. ¿Por qué?
Porque el proceso constituyente, la elección es el 11 de abril, se va a formar por primera vez en mayo, a finales de mayo o a lo más a principios de junio. De ahí van a tener un año plazo, son 9 meses en verdad, renovables por otros 3. Y la primera discusión es sobre las reglas, ¿cierto? ¿Cómo va a operar esto? ¿Cuál va a ser el reglamento de funcionamiento? Y la experiencia comparada te muestra de que si no hay un buen acuerdo en ciertas materias de fondo, de cómo debiese ir la Constitución, es difícil llegar al acuerdo de las reglas por las cuales después se llega a este fondo. Y yo sé que hay distintos grupos que están tratando de generar algún tipo de consenso. Nos falta que algunos muestren sus cartas en el sentido de cuál es la propuesta que tienen constitucionales en las distintas materias que harían la nueva Constitución. Y ahí, entonces la alternativa optimista es que va a bajar la presión en el Congreso y que se pueda allanar a mejores acuerdos. La alternativa menos optimista es que obviamente eso no ocurra y que siga exactamente tal como está, y por tanto la normal es que bajen algo esa presión y que permita avanzar en algunas materias que no pueden aguantar a 2 años más otro gobierno, otra elección presidencial para que se materialicen como tal. Entre ellas, las pensiones, las materias de salud y algunas materias de seguridad. Y hablando de optimismo, en el gobierno estaban muy optimistas que después del plebiscito del 25 de octubre, Chile Vamos iba a amanecer unido, iban a presentar una lista común, iban a presentar un proyecto de constitución común, mientras sus adversarios iban a quedar irremediablemente divididos por sus diferencias. Y lo que vimos fue al revés. Se agudizaron los problemas en Chile Vamos, se agudizaron bastante los problemas del gobierno. Tengo la impresión de que la mayor victoria que ha tenido, entre las pocas que ha tenido el gobierno este año, fue justamente el fallo del Tribunal Constitucional. Usted debe tener otras ahí, porque tiene que tener, pero no creo que haya. ¿Por qué no puede pasar lo mismo el próximo año con los proyectos, con el orden en Chile Vamos, de lo que pasó el 25 de octubre? Porque se transmitía un optimismo desbordado respecto de lo que iba a ser el gobierno y lo que iba a ser la coalición oficialista después del 25 de octubre. Un optimismo que de alguna forma usted está transmitiendo respecto a lo que va a ser el año 2021 para el gobierno y para el oficialismo. Ya, yo creo que hay que diferenciar de nuevo el Congreso y los parlamentarios versus Chile Vamos y la Constituyente y la Convención. ¿Por qué? Porque al día siguiente, el 26, hicimos una reunión en donde estaban los distintos partidos y más de 2.000 dirigentes conectados también vía Zoom. Y yo siento que la unidad sobre los contenidos de una nueva Constitución sí la tenemos. Por supuesto que se sigue trabajando y hay algunas partes en las cuales legítimamente pueden haber diferencias. De nuevo, en esta parte orgánica, por ejemplo, si es que hay que pasar a un semipresidencialismo u otro, ahí hay diferencias que son perfectamente legítimas. Pero en las bases mismas de la institucionalidad, y perdone que me ponga así, pero eso es como la primera parte, digamos, los primeros capítulos de la Constitución, yo creo que en esa sí tenemos acuerdo sustantivo dentro de Chile Vamos. En cambio, en la oposición no tienen acuerdo sustantivo en ninguna de esos capítulos. O sea, tienen diferencias sustantivas en todos esos capítulos. Ahora, ¿cómo se expresa eso en concreto? Falta porque, primero hay que poner la lista, digamos, el 11 de enero, y segundo, tiene que comenzar a ejercer su propio cargo y poder esta Convención Constitucional. Pero eso no implicó nunca que no iban a haber diferencias en el Parlamento. Lo van a haber, y lo va a seguir habiendo en algunas iniciativas, porque sabemos que hay momentos electorales. Hubo más que diferencias, rebelión en algunos casos, ¿no? Sí, yo no lo llamaría para tanto, pero sí hay esta como presión de la popularidad, de la amenaza, de las elecciones, de los momentos difíciles que vivían cada uno de los partidos en sus liderazgos, etcétera. O sea, eso no se arreglaba después del 25 de octubre, digamos, por el plebiscito, sino que lo que nos llamaba la unidad era sobre el contenido constitucional, en donde el gobierno tiene un rol que no es el principal, porque obviamente son los partidos y después los constituyentes los que van a tener que hacerlo, pero obviamente que como gobierno no somos neutros frente a lo que pasa en esa convención. Queremos que sea el proceso que esté custodiado, que haya un buen diálogo, que haya buenos acuerdos, pero también tenemos visión política sobre esas materias. Entonces, sí queremos... yo me acuerdo que hubo un momento en que nos acusaron porque yo mencioné algo sobre los contenidos constitucionales y salieron desde la izquierda más radical a decir que nosotros estábamos interfiriendo en la constituyente.
cuando dar opiniones significa entrometerse, digamos, en una cuestión bastante, significa no creer mucho en la libertad de expresión. Son los constituyentes los que van a decidir, pero obviamente que a nosotros sí nos interesa que las bases de la institucionalidad, que permiten el desarrollo, que permiten la protección de la dignidad humana siempre, que permiten la libertad de las personas y que permiten que haya una sociedad que contribuya al bien público de manera diversa, obviamente estén presentes en el debate. Lamentablemente estamos llegando casi al final, así que, por favor. Entonces, casi una última pregunta al ministro secretario general de Gobierno. Comunicar no es otra cosa que gestionar expectativas, y este gobierno tiene permanentemente un problema con el tema de las expectativas. Veía en la prensa una actividad del presidente en los lugares donde se iban a recibir las vacunas, donde se ha hablado mucho del tema de las vacunas y del proceso de vacunación. La verdad es que es difícil el proceso de vacunación. Y no se escucha un solo mensaje incluso desde el gobierno en eso. ¿Cómo ve usted esto de las comunicaciones del gobierno y el tema de la gestión de expectativas? Yo creo que tenemos muy buena comunicación en el gobierno. Sin conflicto de interés la respuesta. No. A ver, obviamente que la gestión de la comunicación es extremadamente compleja, como ustedes dos muy bien saben. Y sí creo que la medición de esas expectativas también es compleja. ¿En qué sentido? En que el presidente Piñera, todos tenemos virtudes y defectos, pero si hay una virtud especial que uno puede reconocerle al presidente Piñera es poner la vista hacia adelante y asumir cierto riesgo. Y en eso implicó en las vacunas, que desde mayo comenzó insistentemente a ver cómo Chile podía también poder acceder a esas vacunas. Y algunos que nos criticaban mucho a nosotros decían que teníamos que seguir el modelo argentino en términos de control de la pandemia, y que esa era la vía en la cual se había que hacer, y después además el presidente argentino dijo que ellos tenían listo ya el convenio con AstraZeneca y otro, nos criticaban mucho desde la oposición. Sin embargo, hoy día vemos que ninguna de las dos cosas ellos se hacen una autocrítica, digamos, del manejo de la pandemia en esa fórmula, ni tampoco en el tema de las vacunas. Para nosotros la clave era que pudiésemos asegurar a los chilenos de que íbamos a tener las dosis suficientes. Perdón que lo interrumpa, ministro, pero la pregunta de Gonzalo era más bien de comunicación, sí, y usted está hablando de gestión. Pero es que está hablando de las vacunas, de las vacunas también en su expectativa. Yeah. Entonces, ahí hay una cuestión concreta, ¿no? Asegurar 15 millones de vacunas gratuitas para los chilenos era una cuestión que era muy potente, y hoy día esa la tenemos. Y sí hay un problema de expectativa en decir, no es mañana esto. ¿Vamos a hacer una campaña de vacunación? Por supuesto que sí. Y ahora nos ha tocado hacer más bien una campaña de responsabilidad para las fiestas navideñas y de Año Nuevo, de forma de no tener que tener cuarentenas en el futuro. Esa es parte de la lógica. Me encantaría decirte que hay un plan de comunicación, digamos, de aquí hasta marzo del 2022, pero si bien uno puede planificar, la contingencia es la que al final te hace también ir a aplacar esas distintas crisis. Yo cuando llegué al ministerio me dijeron al tiro, tú eres el ministro de las crisis. Y eso significa que por de pronto nunca me haya pasado antes, digamos, que tengo que dormir con el teléfono prendido. Y ha tocado varias veces en la noche que has tenido que sonar por alguna de estas cosas que ha pasado en los últimos meses, pero además tengo un buen equipo que me ayuda a poder arreglar o solucionar cada uno de esos ámbitos. Y no hay una fórmula perfecta en esto. Y no la hay porque la contingencia empuja para todos lados. Pero sí nos interesa la pandemia, y por tanto el mensaje es claro de que vamos a tener vacunación voluntaria y gratuita para todas las personas, que el tema logístico obviamente es muy relevante, pero sí el segundo semestre podemos tener mejores noticias en términos de bajar la pandemia y que al mismo tiempo pueda ir en alza lo económico, que también tiene que manejarse con cierta cautela. Uno no puede ser demasiado desbordante en esa materia. Entonces, a mí no me gusta ser pesimista, sino que soy más bien un optimista realista, lo cual implica que uno mide la temperatura, y en esa temperatura sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles, que hay crisis, que hay problemas dentro de Chile Vamos, que hay problemas en la política. Sería ciego de lo contrario, pero obviamente que sí queremos cambiar el curso de aquello. Y hacerlo desde el gobierno, obviamente que es una buena posición para al menos empujarlo en que las urgencias y las necesidades de las personas estén en el centro de nuestras urgencias. Usted sabe, ministro, que un pesimista es un optimista bien informado. Oiga, yo le quiero agradecer la entrevista, pero antes quería preguntarle si hay algo que no le hayamos preguntado que usted quisiera decir o dar algún mensaje final.
No, bueno, agradecer este espacio. Creo que el año 2021 va a ser probablemente un año clave para Chile. No solo por las sucesivas elecciones, sino que también vamos a ir modelando cuál va a ser el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Es lo que nos pasa en los próximos 20 o 30 años. Y así como hubo una transición a la democracia, yo creo que aquí tiene que haber otra transición democrática del diálogo, de generar acuerdos y un verdadero pacto social, en donde una de las partes es la Constitución, pero no es la única de las partes, sino que también es la forma en cómo nos relacionamos unos con los otros. Esa integración que necesita generarse a partir del próximo año creo que es la clave del desarrollo sostenible para Chile en el futuro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana con una nueva entrevista de nuestro ciclo. Muchas gracias.